Muy buenas. Hoy continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java. Veremos la parte 6 en la que hablaremos de los tipos de errores que hay en programación. En programación básicamente existen tres tipos de errores. Los primeros errores los llamamos errores en tiempo de compilación y estos errores son errores en la sintaxis del código del programa. Esto es que el código que hemos escrito no cumple con las reglas del lenguaje. Y este tipo de errores es detectado por el compilador. Y uno de los efectos que tiene es que no podemos generar el programa ejecutable. Recuerden ustedes que cuando escribimos un programa en Java, pues generamos un fichero .java donde está nuestro código. Y cuando compilamos este código, se genera un segundo fichero que es un fichero .class, que es el fichero que se va a ejecutar. Cuando hay un error de sintaxis y enviamos a compilar nuestro código, pues este .class no se va a generar. Ese es el efecto que tiene un error en tiempo de compilación. Luego tenemos los errores en tiempo de ejecución. En este caso, pues nuestro código desde el punto de vista de la sintaxis está bien, pero se produce un error inesperado durante la ejecución del programa. Por último, tenemos unos errores lógicos que aparentemente todo está bien, puesto que no tenemos errores de sintaxis ni se producen errores en tiempo de ejecución en el programa, pero sin embargo no obtenemos los resultados que esperábamos de nuestro programa. Es decir, tiene un comportamiento erróneo en cuanto a las expectativas que teníamos o en cuanto al propósito con el cual fue diseñado. Eh, Veamos algunos ejemplos de errores en tiempo de compilación. Por ejemplo, olvidar el punto y coma al final de una instrucción o no cerrar la llave de algún bloque de código o repetir el nombre de una variable. No podemos declarar dos variables que se llamen igual o asignar a una variable de un tipo datos de otro tipo. Entonces, por ejemplo, a una variable string asignarle un entero o al revés. Algunos ejemplos de errores a tiempo de ejecución suceden, por ejemplo, cuando el usuario ingresa valores distintos a los que la aplicación está esperando. O se menciona una posición de un arreglo que no existe. Arreglo es otro nombre que se le dan a los vectores o arrays, que es uno de los tipos de datos de los que hablamos en un tutorial pasado. También, por ejemplo, una división por cero. También producen errores cuando intentamos conectarnos a una base de datos y no podemos por algún motivo. O cuando dependemos de una conexión a Internet que tampoco se logra conectar o establecer. Bueno, pues estos tipos de errores en tiempo de ejecución sí que podemos manejarlos de una manera. Y para ello existen un control de errores a tiempo de ejecución, unas estructuras que permiten hacer este manejo de errores. Y con estas estructuras lo que hacemos es detectar el error e intentar reconducir la situación para que el programa no termine abruptamente, sino que si va a tener un final que sea controlado o incluso que siga con su ejecución, subsanando el problema que ha detectado. Eh, ¿Cómo se hace un control de errores? Pues hay que analizar, esto ya requiere pues de cierta experiencia y de analizar nuestro código para ver los lugares donde esperamos que pueda haber algún error. Este conocimiento lo da la experiencia y bueno, la primera pista para conseguir un foco de errores inesperados son los usuarios, que siempre tienen comportamientos que no se esperan y entonces es una de las mayores fuentes de errores. Luego, una segunda fuente de errores es cualquier dependencia externa que tenga nuestro programa. Por ejemplo, una conexión a una base de datos, una conexión a Internet, etcétera. Esas son fuentes inequívocas de errores. Eh, al control de errores también se le conoce como manejo de excepciones, ya que a los errores en tiempo de ejecución se les llama también excepciones. Y el Java, pues, ha tipificado todas estas excepciones
clasificándolas con una tipología para que podamos manejar estos errores de la forma más apropiada. Más o menos conociendo la clase de error, pues sabremos qué hacer en cada caso. Y bueno, una de las estructuras de control de errores es el try and catch que vamos a ejemplificar hoy. Su sintaxis es como se muestra aquí en el ejemplo. Se comienza, el bloque donde sospechamos que puede haber errores, se comienza con un try y se cierra con llave y se cierra con llave. Aquí pueden haber múltiples instrucciones. Y luego tenemos un catch con su objeto o excepción, eh, con apertura de llave y cierre de llave y el manejo, o sea, el código para manejar ese error. Y pueden haber varios tipos de excepción. Entonces, ¿cómo funciona esto? El programa viene pues ejecutándose secuencialmente como se ejecutan todos los programas, entra en el try, empieza a ejecutar el código que hay en el try y se genera un error. Digamos que se genera un error de tipo excepción 1. En ese momento, la ejecución del programa se para, digamos, en el try, eh, perdón, y se pasa al catch, en el caso este, el 1, y empieza a ejecutar el código que hay en el catch. Eh, y luego pasaría a lo que sigue después del último catch. Por ahí continuaría ejecutándose. Si se detecta una excepción de tipo 2, pues deja de ejecutarse lo que está en el try y salta directamente al código que está en el catch de tipo 2. El del tipo 1 no se ejecutaría. Y luego que se ejecute esto, continuaría con lo que sigue después del último catch, porque acuérdense que puede ser una lista con varios catch. De hecho, existe una excepción genérica que es, digamos, tenemos una lista de todos los posibles errores y al final una excepción de tipo general, que es cuando no logramos tipificar el tipo de error. Y entonces, pues tendríamos muchas veces un error, un mensaje del tipo error inesperado. No sé muy bien qué hacer. O bueno, o si está definido. Eso ya dependerá de la estrategia del programa que hagamos. Bueno, pues con esto hemos visto la parte, digamos, teórica y vamos a tratar de ejemplificar un poco lo que hemos hablado hoy. Para ello, pues vamos a usar un programa que hicimos la vez pasada. Vamos a abrir el bloc de notas. Abrimos, por ejemplo, eh, esto está en desarrollo, tutorial, y el último que hicimos creo que fue decisión. Entonces abrimos decisión. Vamos a abrir también el símbolo del sistema, CMD, y nos posicionamos directamente en el directorio donde tenemos nuestros ficheros. Entonces cd slash para ir al directorio raíz, cd desarrollo y cd tutorial. Vale, pues estamos en nuestro directorio donde tenemos nuestro código fuente. Hacemos dir y vemos que están todos los programas que hemos hecho. Nos interesa eliminar este fichero porque ya veremos que cuando hay errores de compilación no se va a generar el punto clase. Entonces vamos a eliminar el que existe. Esto lo podemos hacer con el comando del decisión.class. Y hacemos dir y ya vemos que ya no existe. Si no, pues lo podemos hacer tranquilamente por el explorador de Windows. Vale, vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que nos falta el punto y coma. Lo borramos. Grabamos. Tenemos que compilar para ver el resultado. Entonces Java C, decisión.java. Enter. Acá vemos que se nos indica un error. Este 7 se refiere a la línea, donde el compilador considera que consiguió el error. Y nos da una pista de que falta un punto y coma y de hecho nos lo muestra. Entonces vamos a la línea 7 y efectivamente es la línea donde falta el punto y coma. Si ponemos el punto y coma, grabamos y volvemos a compilar,
desaparece el error de compilación. Volvamos a eliminar el punto class porque esta vez lo habrá generado. Vale. Otro tipo de error, por ejemplo, eliminemos una llave, esta por decir algo. Grabamos y compilamos. Y entonces aquí vemos 17, ya dijimos que es la línea donde considera que hay el error y pues echa en falta una llave. 17 es la última línea del programa. Entonces, ¿por qué no nos habla de la 15? Porque él no sabe si esta llave cierra con esta y esta con esta, porque digamos no lo puede calcular. Lo que sí calcula él es que le falta una, porque vamos a contar. Aquí tenemos una abierta, dos abiertas, tres abiertas, entonces tenemos tres abiertas. Aquí hay una que cierra, entonces volvemos a tener solo dos abiertas. Otra que abre, tenemos tres abiertas. Una que cierra, tenemos eh, dos abiertas y una que cierra, o sea que nos queda una abierta. Entonces, claro, él llega al final del programa, que es la línea 17, y se da cuenta que falta una llave. Por eso va hasta el final. Pero sí que nos está indicando el tipo de error, que es que falta una llave. Pues le agregamos la llave y ya con esto se curará este problema. Otro error que vimos es que declaremos pues otra variable con el mismo nombre. Digamos, por ejemplo, string resultado suma, por decir algo. Punto y coma. Eh, grabamos, compilamos y aquí pues él ya dice que ya está definido una variable con este nombre y después, claro, ve esta operación y dice que es incompatible porque, claro, le dijimos que era un string y le estamos metiendo una suma de dos enteros. Entonces, claro, no le gusta. Entonces nos muestra dos errores provocados por un único error que es esta variable repetida. Al eliminarla, cuando compilemos, bueno, primero hay que grabar, ya desaparece el error. Vale, ahora tenemos los errores de tipo de ejecución. Por ejemplo, en este programa pues habíamos visto que estábamos esperando que hubiese dos argumentos, que los estamos capturando aquí. Si no mandamos los argumentos, él va a intentar acceder a unas posiciones de memoria que son inexistentes, puesto que no habría argumentos 0 ni 1. Vamos a probar. Vamos a ejecutar Java decisión. ¡Pum! Aquí tenemos un error. Está intentando acceder a una posición en el array que no existe. Y eso nos da un error a tiempo de ejecución. ¿Qué otro error podríamos hacer? Pues vamos a agregar de repente una operación aquí, al final, donde digamos que eh, vamos a agregar una variable, por ejemplo, int resultado división y ponemos que el resultado división es resultado suma, no, perdón, operando 1 dividido entre operando 2. Y vamos a suministrar un operando 2 que sea una división. Vamos aquí a escribir el mensaje. Este mensaje no se va a llegar a escribir, puesto que el error va a ocurrir antes. Ya lo veréis. Resultado división. Grabo, compilo. No hay problema, entonces ahora ejecuto. Y le voy a mandar el argumento, por ejemplo, 5 y 0. Ese 0, como vamos a dividir por 0, es el que va a causar el error en este caso. Enter. Y acá tenemos nuestro error. División por 0. Entonces, fíjense que alcanzó a escribir el resultado de la resta, que era
Lo que se debía hacer si el operando 1 era mayor o igual que el operando 2, que es esto, lo ejecuta, viene por acá, hace esto, y aquí se produce un error, y, y, y entonces pues no logra imprimir el resultado. Acá es donde tenemos, por ejemplo, una situación de error que podemos controlar. Vamos a ejemplificar nuestro try and catch. Aquí podríamos poner un try, que esta es la línea que nos está causando un posible error. Y sabemos que si hay un error, eh, catch, vamos a poner una excepción genérica. En este caso no lo vamos a buscar los tipos, en este caso, sino una excepción de índole general, la llamamos por decir algo, y hacemos esto. Entonces, esto lo ponemos acá, quitamos esta línea, y aquí, digamos, ¿sí? Vamos a ver cómo se ejecuta este código. El código viene por acá, hace la división, eh, y si no hay ningún problema, escribe el resultado. Y no se ejecutaría el catch y se va por acá. En cambio, si hay una división por cero, pues saltaría la excepción y se iría para acá. Entonces vamos a escribir error división por cero. Y cerramos comillas. Entonces, en este caso, no nos va a pasar como pasa acá, que el programa se termina de manera abrupta. No se llega al final del programa, sino que hay el error, como no se controla, el programa se termina abruptamente. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que el programa termina con normalidad? Pues vamos a poner una instrucción acá más abajo, que pondremos aquí fin del programa. Y veréis que ahora sí se va a ejecutar esta línea. ¿Cómo lo sé? Pues acá fíjense que cuando saltó el error del cero no se imprimió el resultado de la división. Entonces, el programa terminó de manera abrupta. Acá, ¿qué va a pasar? Que cuando mandemos el cero, de acá va a saltar a esta línea y va a escribir esto y también va a escribir esto. Fin del programa. Bueno, vamos a ejecutarlo para que lo podamos comprobar. Entonces grabamos, compilamos y ejecutamos. Vamos a mandarle de nuevo 5 y 0. Entonces, resultado de la resta 5, perfecto, ¿no? Está bien porque el operando 1 es mayor o igual que el operando 2. Entonces hace la resta y después acá escribió división por 0 y fin del programa, ¿ven? Se detectó este error, me dice que hay una división por 0 y fin del programa. Si no hay error, ¿cómo se comporta? Pues digamos, por ejemplo, 5, 10 o 10, 5, por decir. Entonces, enter. Entonces, el resultado de la resta, 5, sí. 10 menos 5, 5. El resultado de la división es 10 entre 5, 2. Y también escribe fin del programa. En este caso, vean que no ejecutó lo que estaba en la excepción. Bueno, y con esto hemos acabado lo que queríamos hacer en el tutorial de hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.